Buenos días. Buenos días a todos. Buenas tardes ya. No, días. A ver. Buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Tú? Todo bien acá. Acá todavía es de mañana, son las 11:30 acá en Sí, Lima. Estamos menos no, dos. Sí, así que estaba bien tu saludo. no, sí, no, aquí también, yo estoy en México, son 11:30 también, más bien me, Ah, me ya. distraje por un momento. Ya pensaste que estábamos en Chile. Exacto, ya me quería ir para allá. Está bien. Oye, esperemos 2 minutos más, por favor, antes de dar inicio, para esperar que algunos inscritos más puedan conectarse. Que algunas personas tienen a veces algunos problemas para entrar por primera vez. Ok, sin problema, esperamos. Tú nos dices. Perfecto. Listo. Empezamos. Bueno, eh, buen día para todos. Vamos allá a dar inicio a este nuevo seminario web organizado por Novum Solar, ¿no? Y Ginkgo Solar en conjunto. Quien les habla es Tomás Luis, soy gerente general de Novum Solar. Y bueno, antes de empezar, quería dirigirme a ustedes para darles la bienvenida y, y para agradecerles su presencia el día de hoy, ¿no? Sé que, bueno, ya creo que la mayoría de todos estamos ya acostumbrándonos al ritmo de trabajo desde casa, ¿no? Pero, pues, las vías de comunicación, pues, han cambiado drásticamente, ¿no? Ahora todo es más online. Y esa es una de las razones por las cuales desde Novum hemos ido promoviendo este tipo de actividades virtuales para justamente, pues, seguir difundiendo todo ese conocimiento que hemos buscado hacer, ¿no? Este, desde que existimos prácticamente, ¿no? Hacerles llegar toda la información que puedan ustedes necesitar para poder diseñar sus sistemas, instalarlos y seleccionar los componentes de la mejor calidad, ¿no? Y de las marcas que pues venimos trabajando, ¿no? Entonces, en esta ocasión, ¿no? Vamos a tratar de dejarles esta información, ¿no? Sobre las estrategias de optimización, ¿no? En el diseño e instalación de sistemas fotovoltaicos, ¿no? Especialmente en la parte de los paneles solares, ¿no? Como saben, Ginkgo Solar es una marca de alto prestigio, ¿no? A nivel mundial
es el fabricante más grande de paneles solares, cuenta con fábricas no solamente en China, sino en diferentes países de Asia y en el continente también americano. Entonces, es importante, ¿no?, tener en cuenta que Jinko tiene unos estándares de calidad muy elevados, ¿no?, que ahora pues Roberto nos va a comentar. Y esto no es solamente un argumento de ventas, sino es un punto importante pues que nos va a ayudar a decidir qué panel, ¿no?, nos va a dar la mayor confiabilidad por toda la vida útil que tiene el proyecto, ¿no? Entonces, nada, sin nada más que agregar, los dejo con Roberto para que pueda dar inicio a este seminario web. Buenas tardes, habla aquí Miguel Covarrubias, gerente comercial de Jinko. Voy a tomar la palabra 2 segundos para introducir para los que no conocen Jinko. Agradezco mucho la invitación de Novum. Voy a ser muy breve para explicarle un poco de Jinko y cómo estamos trabajando en la región y pasarle la palabra rápidamente a Roberto para la parte más interesante. El protocolo manda aquí, así que tenemos que... Me salté el proceso. No hay problema, es parte de esto. Ah, Solo contarle un poco de Jinko. Jinko es el mayor fabricante a nivel mundial, con capacidades, o sea, con más de 60 gigas ya suministrado a nivel mundial, con más de 6 gigas a nivel de Latinoamérica. En Perú tenemos en particular alrededor de 55-60 megas suministrados. Lo cual de alguna manera nos hace líderes, o sea, nos hace líderes por lejos de mercado en Latinoamérica y lógicamente buscando mejorar también nuestra posición en Perú y en algunos países de la región donde tenemos espacio para crecer. Tenemos 7 fábricas a nivel mundial, muchas de ellas ubicadas en China, y un poco lo que nos diferencia de la competencia es, como bien mencionaba Tomás, para nosotros la calidad es primero. Hay en muchos casos, y gran problemática que tenemos nosotros es que un módulo de segunda calidad se ve similar a un módulo Jinko, pero en el mediano, incluso en el corto plazo, ya se empiezan a notar las diferencias. Y ahí es donde nosotros no cedemos. La calidad, y ahí Roberto va a dar un detalle aún más profundo, pero cada módulo es de la máxima calidad, testeamos módulo a módulo que sale de fábrica y nos aseguramos y no estamos disponibles para bajar la calidad con tal de ganarnos quizás un proyecto. Preferimos perder proyectos, pero vemos esto, son proyectos a 25, 30 años donde la calidad es algo que tarde o temprano va a aflorar y un poco el mercado nos ha ido dando la razón. Como les decía, tenemos más de 6 gigas suministrados en Latinoamérica, con un porcentaje de participación de mercado cercano a entre 30 y 40%. Entonces, algo bastante importante, pero seguimos trabajando y por eso queremos generar estas instancias. Tenemos webinars y capacitaciones a nivel de todas nuestras oficinas en Latinoamérica, principalmente basadas en Chile, Argentina, Brasil, Centroamérica, el Caribe y México, donde estén y donde ustedes también estén operando. Encantado de poder ayudarles, estamos 100% disponibles para resolver esos problemas, para ver cuáles son las diferencias y cómo podemos optimizar sus proyectos. El que un proyecto esté optimizado podría verse como una ganancia solo del que está construyendo, del cliente final, pero para nosotros también es algo bastante relevante porque la optimización del diseño, de ciertas características del proyecto, terminan generando más energía y de alguna manera mejorando el proyecto con nuestra marca. Entonces estamos 100% disponibles para lo que necesiten. Y bueno, aquí un poco el slide era para mostrarles cómo han migrado las capacidades, pero básicamente disponibles para buscar el mejor mix de productos que ustedes necesiten, o el mejor producto para cada proyecto. Sin más, los dejo con Roberto. Quedo disponible o a través de Novum para lo que necesiten. Insisto, queremos optimizar
el proyecto que ustedes tengan en cada detalle, y ahí está siempre Ginkgo disponible para que nos toquen la puerta directo o a través de Novum para mejorar los números del proyecto. Sin más, los dejo con... Se cayó la pantalla de Roberto. Uy. Perdón, sí, sí. Ahí estamos otra vez, ¿no? Yo no veo la pantalla de Roberto. A ver. ¿Ahora sí se ve? No. Bueno, ¿me escuchan? Perfecto, sí, ahí está. ¿Ya se ve? Ah, perfecto. Como comentó Miguel, yo soy el ingeniero técnico para la parte de Latinoamérica. Y esta parte o la asesoría, el apoyo que nosotros brindamos en los productos se hace en la parte de preventa, donde se ve cualquier duda técnica que puedan tener sobre los productos, tanto de certificaciones o cualquier otra duda que podamos apoyar, y en postventa vemos la parte de fallas que podamos llegar a tener. Ahora vamos a empezar una breve presentación. Primero vamos a hablar sobre el producto. Todos los módulos en general se componen por los siguientes componentes, que es el marco. Después viene la parte del vidrio. Vienen dos encapsulados, uno en la parte superior, posteriormente al vidrio, y uno después de laminado y las celdas. Y también ya al final se encuentra el backsheet, que esta nos da protección en cuanto al aislado eléctrico del panel, la caja y la caja de conexiones. Como comentó Miguel, la mayoría, bueno, todos nuestros módulos están actualmente fabricados de forma automática, tomando tres pilares principalmente: la parte de seguimiento que se le puede dar a los paneles, que lo vamos a ver más adelante, la parte de robotización, la cual nos permite tener menor cantidad de defectos, y bueno, son totalmente automatizados. Ahorita mientras, les voy a poner un pequeño video. Se está corriendo un pequeño video de nuestra fábrica en China, de una de ellas. Y es para mostrar o vean más o menos el proceso que se tiene. Como les comenté, nuestro sistema es totalmente monitoreado desde un principio a fin. Nuestros módulos son probados uno a uno al 100%. También contamos con un barcode, el cual nos va a dar el seguimiento por completo del panel, es decir, cada parte que va a ser utilizada en el panel viene integrada ahí, junto con las pruebas y los resultados que se tuvieron en cada módulo. Y bueno, eso básicamente fue una pequeña parte de nuestra línea de producción. También, para asegurarnos del total calidad de nuestros módulos, durante el proceso se hacen pruebas de electroluminiscencia. Esto durante 2 veces del proceso, durante la laminación y una vez terminado el módulo. Y también este mismo sistema nos permite llegar a una
filosofía de calidad en la cual ya tenemos 0 microfracturas en base a nuestros procesos. Y esto, bueno, dentro de estas cualidades nos permite ser uno de los mejores módulos en el mercado. Esto también nos permite tener una tecnología totalmente madura, desde el cortado de las celdas, el autosorteo en base al voltaje que se tiene, también la soldadura, la parte de laminación y la parte de prueba para terminar con una inspección visual. Esto para permitir entregarles el módulo de mejor calidad posible. Y también cabe recalcar, nuestros módulos, o todos ellos, están certificados en normas internacionales, es como IEC, pero también no nos quedamos solamente ahí, también contamos con la certificación de PVL, la cual es un ranqueo o una evaluación que se hacen todos los fabricantes habitualmente Tier 1. Y a diferencia de la norma IEC, es que es mucho más rigurosa y nos permite probar nuestros paneles lo más próximo a la vida real o cómo van a funcionar. Entonces, por ejemplo, tenemos el ciclado térmico, la cual consiste en llevar a diferentes temperaturas el módulo. Este nos va a permitir saber el estrés que va a sufrir los materiales y de qué forma nos va a afectar en el desempeño de nuestro módulo. La norma IEC habitualmente pide 200 ciclos. En PVL llegamos a 800 ciclos. También otra parte importante de estas pruebas son la parte del Damp Heat Test. Esta prueba básicamente lo que se hace es llevar al máximo de su desempeño del módulo o probarlo. Entonces se lleva una temperatura de 85 grados centígrados con 85% de humedad relativa y también con un voltaje máximo. Esto nos va a permitir saber que nuestro módulo fue integrado de forma correcta y que no vamos a tener problemas o ningún tipo de problema en la parte de laminación o que alguna parte se desprenda por este tipo de condiciones. IEC habitualmente pide 1000 horas, pero PVL lo hace en 2000 horas. Y así en diferentes pruebas, también la degradación por exposición a rayos UV. En IEC se hace 15 grados, pero en estas pruebas se hace a 90 kWh por metro cuadrado. También la parte de cargas dinámicas. Realmente IEC habitualmente no lo requiere, en PVL se hace en 1000 ciclos. Y bueno, toda esta explicación es para resaltar, nosotros hemos pasado esta certificación y hemos sido clasificados como Top Performance durante 5 años. Otra característica importante en el tema de calidad que ofrecemos es en la parte de producción. No solo hacemos la certificación IEC por terceros, también todos nuestros productos cuentan con PAN files evaluados y certificados por terceros. Esta característica, pocos proveedores les van a poder dar este tipo de información. Y esto para probar de que nuestros módulos están funcionando o están entregando la potencia perfectamente. Ahora, volviendo más a la parte de por qué es importante esta calidad, habitualmente todos nuestros paneles están expuestos a estrés externo, como son los rayos UV, el ciclado que hablamos de las altas temperaturas y bajas temperaturas, al estrés eléctrico por los campos magnéticos que se tienen en el interior, y en la parte posterior, tanto a la suciedad o abrasión que pueden sufrir la hoja posterior, los rayos UV y también a la suciedad causada por la humedad y la condensación. Y otro tipo de químicos que se pueden llegar a poner en la parte posterior de nuestro panel.
Como pudimos ver, en la parte hoja posterior es donde más tenemos características que pueden dañar a nuestro panel o pueden generar un desgaste. Por eso, todos nuestros paneles actualmente cuentan con un material que se llama Tedlar. Esta hoja posterior nos permite una mayor protección en cuanto a rayos ultravioleta, tiene mayor resistencia a temperatura, también tiene mejor comportamiento en la parte de suciedades, en ambientes corrosivos y también la parte de protección en cuanto a aislamiento que vamos a tener en el módulo. ¿Y por qué la resaltamos o por qué es una característica muy importante o va a ser una característica realmente relevante? En esta gráfica vamos a ver 4 diferentes materiales que se usan habitualmente en la hoja posterior de los paneles. Una de ellas es el Tedlar, el PET, PA y el PVDF. En estas características podemos ver para cuánto tiempo, o este estudio, bueno, es un estudio externo al que se hizo, y podemos ver que si utilizamos los 3 materiales que mencioné, el PET, el PA, el PVDF, estamos comprando paneles que solo nos van a durar 5 a 10 años. Podemos ver en esta gráfica la cantidad de defectos que se van a presentar conforme al paso del tiempo, y podemos ver que el Tedlar, que es el material que nosotros utilizamos para la hoja posterior, durante 30 años se comporta con una cantidad de defectos hablando del 0.04, es mínimo. Mientras que otras marcas o otro tipo de materiales vamos a tener presentar fallas, hablando de que es habitualmente el 14% de los problemas que tienen los paneles, van a ser mucho mayores. Ahora también voy a hablar un poquito de nuestras nuevas tecnologías. Los módulos Tiger. Y para comenzar vamos a hablar un poquito de cómo hemos evolucionado. En 2015 teníamos la tecnología polimonocristalina con una eficiencia del 17%. Después se evoluciona a la tecnología monoperc con una eficiencia del 19%. 2017-2018 cambiamos a la estructura de media celda en algunos modelos, dándonos una eficiencia del 20%. En 2019 se pasa o se desarrolla la parte bifacial con una eficiencia del 20% desarrollada mayormente para utility, pero no exclusivamente. Y en 2020 estamos presentando Tiger con una eficiencia del 21%. Y para que conozcan un poquito más de nuestro portafolio de productos, contamos con 3 familias de módulos, la familia Cheetah, Swan y Tiger. La familia Cheetah viene en 2 configuraciones, de celda completa y de media celda. Las potencias rondan entre los 400 kilowatts. Y también tenemos la familia Swan. Esta es completamente bifacial en sus 2 modalidades, que es de doble vidrio y hoja posterior transparente, que ronda entre los 415 watts de potencia solo de la parte frontal. Y el módulo que vamos a hablar un poquito más a detalle ahorita, que son los módulos Tiger, en su modalidad monofacial, con una potencia de 475 watt pico, y su modalidad bifacial, pero con hoja posterior transparente, la Transparent Backsheet. Y vienen en 2 configuraciones, en la de 70 y tantos celdas, que en el caso del Cheetah son 72, en el caso de Swan es también 72, y en el caso de Tiger es de 78. Estas mismas familias las tenemos en configuración de 60 y tantas celdas. Esto quiere decir que el Cheetah viene en 60 celdas, sus potencias igual en celda completa es de 330 y en media celda 335. Swan igual en sus 2 configuraciones con potencias de 335 en la parte frontal con 60 celdas también. Y la familia Tiger con 66 celdas en la versión monofacial de 395. Y en la versión bifacial con potencias de 385. Las características más importantes que podemos notar en estos módulos es el cambio de número de bus bar. En este se incrementa a 9,
el cual nos permite una mayor eficiencia por menor pérdida. Tenemos la tecnología de media celda, la cual nos va a permitir mejor desempeño en ambientes o cuando se presenten sombreados. La tecnología Tiling Ribbon, esta consiste en sobrelapear las celdas, y este sobrelapeado nos permite tener más potencia en menor espacio. El Circular Ribbon, el cual reutiliza la irradiación solar que incide sobre el panel. Y también tenemos la parte de Tellar que ya hablamos en cuanto a la protección que nos va a brindar a nuestro módulo. La tecnología Tiling Ribbon básicamente se construye de un sobrelapeado de las celdas, es muy pequeño, es milimétrico, y junto con el EVA y una pequeña compresión en la parte del busbar nos va a permitir una perfecta confiabilidad de nuestros módulos. También en la parte, o en los cambios que tuvimos, es el cambio a 9 busbar. Este tipo de sistema, como podemos ver en la gráfica, nos permite una mayor ganancia y también un mejor desempeño y posibilidad de falla a microfracturas. También tenemos la parte del Circular Ribbon. Esta característica es un desarrollo de nuestro centro de desarrollo de Jinko, y la cual su característica es que la luz que incide sobre la celda y el busbar o el subbusbar, en lugar de reflejar como habitualmente pasa en otras configuraciones o en otras marcas, nosotros somos capaces de reutilizar esa energía o reabsorberla, dándonos en promedio una ganancia de 1.57%. Y otra característica importante que nos va a dar es el alto desempeño que se va a tener en bajas irradiancias. Es decir, las características que mencionamos anteriormente, el 9 busbar, el Circular Ribbon y la media celda, como vemos aquí en la gráfica, va a permitir que en bajas irradiancias tengamos una mayor ganancia. Ahora vamos a pasar ya a la parte de dimensionado como tal. Esta parte del dimensionado va a ser enfocado a la parte de corriente directa, a la parte de DC. Y bueno, el primer criterio que se va a resaltar aquí es, bueno, en la línea inferior tenemos el comportamiento o cómo va a operar nuestro inversor. Es decir, tenemos 0 volts aquí inicio. Tenemos el voltaje mínimo de seguimiento de máximo punto de potencia. Tenemos el voltaje de arranque del inversor. Tenemos el voltaje de máximo punto de potencia máximo, y tenemos nuestro voltaje de cortocircuito. Nuestros módulos tenemos que dimensionar o seguir dentro de este rango de operación del módulo. Entonces, nuestro voltaje de máximo punto de potencia de nuestros módulos de salida debe estar más o menos en este punto, es decir, en el voltaje de máximo punto de potencia mínimo del inversor y en el de arranque. Y nuestro máximo punto de potencia de generación debe estar cercano al máximo punto de potencia de nuestro inversor. Y nuestro voltaje de cortocircuito debe ser el máximo que permita nuestro inversor en condiciones de temperatura. Es decir, estos voltajes, aquí hay una fórmula de cómo se pueden calcular. Es decir, tenemos el número de paneles que vamos a tener en serie, nuestro voltaje de cortocircuito de nuestro módulo, esto multiplicado por 1, más la temperatura o el coeficiente de temperatura de nuestro módulo, la temperatura mínima a la que vamos a tener presencia en
en el área donde se va a instalar, y este nos va a dar el voltaje máximo que vamos o que va a generar nuestro módulo. Aquí hay dos formas o dos consideraciones importantes que tomar. Es decir, siempre hay que considerar también, o yo recomiendo que se hagan los cálculos para el voltaje mínimo, considerando la temperatura o la temperatura de celda, la cual se tiene que calcular para que nos dé un voltaje corregido y tener un voltaje final máximo de nuestro sistema en base a las condiciones climáticas que vamos a tener. Otra consideración importante que hay que tener durante el diseño de nuestros sistemas es la distancia mínima que se va a tener entre líneas de módulos, es decir, o cualquier otro objeto que nos pueda generar sombreado entre ellos. Si no se considera esta distancia, lo que va a pasar es que ya sea uno de nuestros módulos va a estar generando sombra, lo cual va a reducir la producción de nuestro sistema, o que algún objeto cercano, ya sea una pequeña estructura o cualquier otra cosa, nos esté generando sombreado sobre nuestro panel. Otras criterios o condiciones importantes que se deben de considerar al dimensionar nuestro sistema fotovoltaico o la parte de los paneles es tener un fácil acceso de mantenimiento. Esto también incluye para posteriormente la limpieza y para el montaje. Es decir, si no consideramos las distancias adecuadas, posteriormente de nuestra instalación, si posteriormente tenemos que hacer un mantenimiento o una limpieza, va a ser un poquito más difícil. La inclinación adecuada con respecto a si hay lluvia o nieve. Para lluvia no tanto, sino hablando sobre nieve, hay que considerar más o menos qué cantidad si es una zona donde hay nieve, qué cantidad de nieve cae, para saber qué carga van a tener nuestros módulos por centímetro cuadrado y saber. También es importante la parte de la orientación, inclinación y sombreado. Esto se tiene que calcular. Habitualmente la orientación, bueno, es un cálculo un poquito más complejo. La inclinación habitualmente es igual a la latitud donde se van a instalar los módulos. Y también hay que procurar que sobre una misma serie de paneles se tenga la misma radiación solar, esto para evitar problemas de mismatch con respecto a nuestro inversor. También hay que permitir o hay que considerar que se tenga circulación de aire, ya que esto va a hacer que con una mayor circulación de aire, la temperatura de operación de nuestros módulos va a ser mucho menor, y sobre todo en estructuras que van a ser en techo, que habitualmente operan por lo menos 15 grados arriba de que si fueran instalados en piso. Otra consideración importante que hay que considerar es la parte del sistema de montaje, es decir, una de ellas es que nuestros módulos, o bueno, en este caso, para los módulos siempre es importante revisar el manual de instalación, uno, para saber qué tipo de montaje vamos a tener, y dos, a qué distancia se tienen que poner los puntos de anclaje para que nuestros módulos sean capaces de soportar la carga tanto upstream como downstream que van a ser sometidos. Y también en nuestro sistema de montaje hay que considerar la rapidez de instalación que nos va a permitir, los esfuerzos de vientos que va a ser capaz de tolerar el tipo de sujeción o el tipo de base que se va a tener, la parte de que haya capacidad de que el aire circule, que sean ligeros en caso de que sean techo, y también que los materiales no sean corrosivos, porque si una estructura sufre corrosión, posteriormente al paso del tiempo se va a causar daño a los módulos en la parte que puede, sobre todo en la parte del PID, es el Power Degradation, vamos a tener también ciertos problemas más adelante.
También otros factores de pérdida que tenemos que considerar, bueno, es la parte de sombras, que eso habitualmente todo el mundo lo considera. La parte de los módulos, es decir, la suciedad, la transmitancia que tienen nuestros módulos, el efecto espectral, la eficiencia en baja irradiancia, la temperatura a la que van a estar operando, la diferencia entre potencia real y nominal, esto es parte del mismatch que ya mencionamos. También la parte de cableados y conexiones en la parte de corriente continua. También siempre es importante considerar dos cosas, es decir, calcular qué diámetro van a requerir nuestro cableado en base a nuestra corriente de salida, tanto de la parte de generación, es decir, de nuestros paneles, que sería el cableado de corriente continua que va al inversor y también a la salida del inversor. Y también la parte de hacer un correcto aterrizaje de puesta a tierra a nuestros módulos, esto también para no tener problemas posteriores de pérdida de potencia o que haya fuga por ahí de energía. En el tema de protecciones, bueno, en esta diapositiva puse realmente las protecciones se deben de considerar conforme a su legislación vigente o conforme al NEC de cada región, porque hay que recordar que varía según cada una. Pero en este caso agregué algunas que son para sistemas ya más grandes, es decir, de media tensión. Habitualmente para baja tensión, con los switches o interruptores, un sistema también de sobrevoltaje nos van a ser suficientes, y también nuestra conexión a puesta a tierra. En este caso, en caso de media tensión, la cantidad de protecciones son mucho mayores. Aparte de los interruptores de corriente tanto directa como alterna que van a ir en nuestro sistema, tenemos que agregar protección de dirección de la corriente de fase a tierra. También protección para sobrecorriente instantánea, para sobrecorriente instantánea con retardo de tiempo, para sobrecorriente instantánea de neutro, sobrecorriente con restricción de tensión, sobrecorriente de tierra, sobretensión sobre neutro, un relevador para balance de la tensión, también protecciones para secuencia negativa de tensión, baja tensión en neutro, para baja tensión, para sobretensión, para pérdidas de excitación, para sobre y baja frecuencia, y para tener verificación de sincronismo. También la detección de la parte de línea muerta. Como mencioné, estas son las protecciones mínimas recomendadas para un sistema de media tensión, pero como siempre hay que verificar nuestro ley vigente o el sistema que tenga en nuestro país. Ahora vamos a pasar a un pequeño ejemplo de un dimensionado de un sistema en PVSys. Este fue un ejemplo que nos hicieron, o una cantidad bueno, un ejemplo ahí en Arequipa, que nos hicieron el favor de enviar. Del lado izquierdo vemos las coordenadas sobre el que se dimensionó, que es menos 16.42, y una longitud de menos 71.58. El consumo que tienen en esta parte se muestran aquí. Son en promedio 17.880 para el mes de enero kilowatt hora, para darnos un total de 204.239 kilowatt hora al año. En esta misma, bueno, la tenía que haber puesto al final, pero nuestro sistema básicamente va a producir 204.690 kilowatt hora al año, es decir, básicamente podríamos cubrir en su totalidad la energía que están consumiendo en este punto.
Para hacer un dimensionado, un PV-SIST, lo primero que hay que hacer es seleccionar nuestro punto meteorológico. Aquí hay dos formas de hacerlo, ya sea si ya se tiene una base de meteo, posteriormente es cargarla al sistema, o si no, lo que se hace entrando PV-SIST, se va a la base de datos meteorológicos. En este punto se puede entrar y mediante las coordenadas geográficas se puede establecer el punto y se crea el sistema de, bueno, la información de los datos de meteo que se tengan disponibles, ya sea por PV-SIST o se puede adquirir si no lo tiene el sistema cargado. En este caso vemos que nuestra radiación global horizontal en kilowatt hora al mes es aproximadamente de 2.474.6. Tenemos temperaturas promedios de 14.9. Y bueno, fueron los datos que se consideraron para ser dimensionado de este ejemplo. Una vez que tenemos nuestra información o nuestra información de meteo ya cargada, se tiene que guardar el proyecto. Y posteriormente pasamos a agregar los parámetros del proyecto. ¿Estos cuáles son? Uno de ellos es el albedo, que va a ser un factor importante a considerar. ¿Cuál considerar? Digo, se puede hacer de forma detallada. Aquí, en este caso, yo tomé un valor común según la zona en la que está. Considero una zona urbana que va entre punto 14 y punto 22. Yo lo tomé al máximo bueno, porque así lo decidí, pero también se puede hacer de forma mensual. Es decir, si ustedes tienen un área donde vaya a afectar el albedo de forma mensual, se puede cambiar ahí perfectamente. En este mismo, o en los parámetros de proyecto, hay otros valores importantes que considerar. Una de ellos es la menor temperatura absoluta. En este caso, hay dos formas de obtenerlo. Uno es considerando la temperatura de celda, es decir, haciendo la temperatura de celda a temperatura mínima y en base a la irradiancia que se va a tener en esa temperatura mínima. O si no se quiere hacer el cálculo, se puede sumar 5 grados a la temperatura mínima que se tenga en aquella región. Otra factor importante que se tiene que tomar en cuenta es la operación del máximo punto de potencia en verano. También se puede calcular o por default comúnmente se puede considerar 50 grados para zonas nórdicas o zonas frías, o para climas cálidos que sean todo el año son 70 grados. El valor de límites de sobrecarga, habitualmente se deja por default, a menos que ya se tenga el valor o que el sistema al final, cuando vayamos más adelante, podamos o nos indique que tenemos una mayor pérdidas en nuestro sistema. Una vez que ya tenemos cerrado esto, bueno, ya tenemos todos nuestros parámetros en general de nuestro proyecto establecido. Después tenemos que pasar a la parte de la inclinación. Como ya lo mencioné, bueno, estos cálculos se deben de hacer previos. En caso de que no, bueno, en este caso tomamos la inclinación, es totalmente a la latitud. En este caso tomamos 17 grados y el azimut, que es el ángulo que debe tener con respecto a la línea de este-oeste, también la tomé como si fuera 180 grados o 0. Puede ser importante en ciertas condiciones o la ganancia que nos puede dar. Y también en esta parte, en la parte de optimización, es una recomendación dependiendo de si ustedes quieran tener o contra respecto a qué meses del año ustedes quieran basar su ganancia. Es decir,
Si ustedes quieren cubrir por completo su energía en verano y es a la que le van a dar prioridad, estos factores van a cambiar, o si es con respecto a invierno, o si simplemente es como lo hicimos en este caso, que es la irradiación de todo el año. Una vez que establecimos las condiciones de nuestros módulos de inclinación, pasamos a la parte de componentes. Aquí va a haber varias formas de dimensionar. En este caso, nosotros hicimos los cálculos antes del dimensionado, por lo tanto, no fue necesario hacerlo. Bueno, tenemos que es la opción que viene sin predimensionado. Otra opción que se puede usar para hacer o hacerlo de forma rápida en caso de que se quiera hacer una estimativa, puede ser considerando la potencia nominal que deseamos en kilowatt pico o la superficie con la que contamos en metros cuadrados. Primero seleccionamos nuestro módulo. En este caso elegimos un Tiger 465 monofacial. En caso de requerirlo, nosotros podemos proporcionarle los pan files para ser cargados en el sistema, o en caso de que no los cuente el sistema ya cargados. Entonces, seleccionamos este tipo de módulo. También tomamos un inversor aproximado a la potencia que vamos a querer. En este caso, tomamos un inversor de 27.6 kilowatts, de los cuales vamos a requerir 3. Y en nuestro dimensionado previo que hicimos, tomamos realmente el número de serie máximo que va a tolerar en estas condiciones en nuestro sistema son 18 módulos. Nosotros en este caso consideré 16 para que trabajara en el punto de máxima potencia del inversor, y el número de cadenas por inversor es 4, dándonos el total. En este caso nos manda un letrero de que está un poquito subdimensionado, pero en base a las características fue la mejor opción que consideré. Aquí, en este cuadrito en verde, va a ser importante la información que nos da. Nos da nuestra voltaje de salida a 20 grados centígrados. Esta va a ser la temperatura mínima que nosotros elegimos anteriormente. Es decir, conforme baje o incremente, este valor va a aumentar o disminuir. Y nuestros valores de máximo punto de potencia a 70 y a 20 grados. Otro factor que va a ser importante considerar son las pérdidas que vamos a tener o que tenemos que agregar en la parte de PV-SYST. Una de ellas es las pérdidas óhmicas, que es con respecto al cableado. Esta habitualmente se consideran 1.5%. Esto si no se tienen caídas grandes de tensión. Si se tienen caídas grandes de tensión, porque nuestro cableado, por el tipo de cableado y la longitud que va a tener, se tienen que cambiar. También en este caso, en el sistema no consideré pérdidas del inversor ni del transformador, pero estos valores también tienen que ser llenados en caso el caso del inversor sí se van a tener, y en el caso del transformador, si se va a tener un transformador para conexión antes de la línea, también se tienen que considerar este tipo de pérdidas. Otro valor importante para el dimensionado de la parte de DC es las pérdidas de campo. Este valor también habitualmente se considera, o para el caso de los módulos Jinko, consideramos 29 watts por metro cuadrado por grado Kelvin. Pero si se van a tener, o si se va a tener una zona donde el viento, hay velocidades de viento grandes, también se tiene que considerar. Otro valor que hay que se debe de cambiar es en caso de que nuestro sistema de montaje sea
diferente, o sea, no sea una estructura normal donde circule viento. Si el caso de que tengas deflectores para viento y demás, se debe cambiar, o se tenga la característica de aislamiento trasero, también se tiene que cambiar. Otras pérdidas que se deben de considerar, una de ellas es la parte de calidad de módulos. Este valor viene o se da habitualmente o viene en la hoja de datos. En caso de no contar con ella, se puede considerar como la tolerancia que tengan de potencia, es decir, habitualmente todos nuestros, o en las fichas técnicas viene indicado una tolerancia de potencia más o menos negativa. En este caso se considera la tolerancia dividida entre 4 y nos daría ese valor. Otro valor importante importante considerar es el Light Induced Degradation, el LID. En este caso es la degradación que van a tener nuestros paneles a la primera incidencia de luz, es decir, la que vamos a tener el primer año. En este caso consideramos 2.5, que es la que habitualmente nosotros tenemos. Y también las pérdidas de ajuste. Esto es si no estamos trabajando en el punto de máxima potencia. Para el punto de máxima potencia, si se está trabajando sobre él, se considera 1%, si no, también se puede obtener dividiendo el porcentaje de tolerancia que se tenga de nuestro panel fotovoltaico entre 2. Otras pérdidas importantes a considerar en la parte de dimensionado DC son las pérdidas por suciedad. Aquí ponemos unas ligeras recomendaciones. En este caso, yo consideré una pérdida de 1.5, pero en caso de que sea una zona desértica, es de 2.5, una zona árida con poca lluvia, 2%, y una zona lluviosa es del 1%. Bueno, en base al sistema que dimensionamos, estos son los valores que obtuvimos. Bueno, ya que emitimos estos datos, se inicia la simulación y se obtienen diferentes informes. En este caso solo agregué la parte de general, o una tabla general que nos da la máxima información. Es mensualmente. La irradiación global horizontal que tenemos es de 2.474 kWh por metro cuadrado anual. También lo tenemos desglosado mensualmente. La irradiación difusa, la temperatura ambiente que tenemos en este punto. La irradiación global incidente. Y bueno, en resultados tenemos que en la parte de DC, o de nuestro arreglo, nuestra producción anual sería de 209.041 kWh. Y la energía que estaríamos entregando posterior al inversor, que bueno, hay que recordar que no consideramos muchas pérdidas del lado de AC, tendríamos 204.690. Nuestro punto o nuestra conversión de energía en cuanto en la energía que recibimos y la que somos capaces de convertir en energía útil, estamos casi en el 90%, muy bien, en esta parte. Y bueno, básicamente eso sería todo. Fue de una forma general, y como vieron, no consideramos mucha parte posterior al inversor. Y creo que a continuación iban a presentar un caso de éxito, si no me equivoco. O no sé si vamos a pasar a algunas preguntas. Hola, hola. Hola, Roberto. Sí, me escucharon. Yo dije, oye, me eché todo el diálogo y nadie me escuchó. Sí, te escuchamos. Gracias por la presentación.
tenemos acá algunas consultas, pero antes viene la presentación de Anthony. Dame un minuto, por favor. Soy yo. Dejo de presentar, ¿verdad? ¿O va a ser...? Anthony. Sí, aquí estoy. Aquí estoy con ustedes. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Gracias, Tomás. Gracias, Roberto. Roberto, ¿quieres revisar algunas preguntas ahora o quieres pasarlas para el final? Quizás para el final, de repente. No sé, como ustedes me digan. Ok, bien, vamos a pasarlas para el final para no perder el hilo y continuar con la presentación. Si me permites, por favor, compartir mi pantalla para poder continuar. Yo voy a presentar un caso de éxito bien breve, complementando lo que presentar Roberto respecto a los criterios o al proceso de diseño para una instalación. En este caso, lo que yo voy a presentar es un caso de éxito de una situación on-grid que se hizo aquí en el Perú. Y de manera general vamos a explicar un poquito de cómo se ha realizado el proceso de diseño de este sistema. Sí, es bien sencillo. Yo creo que un caso práctico para que la gente que también está conectada en este momento lo quiera entender, pues les va a ser muy útil y lo puedan aplicar para cualquier tipo de situación. En este caso voy a hacer un on-grid. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Ahí va. Okay. ¿Pueden ver mi pantalla? Yo me ha pasado antes donde sigo hablando y creo que nadie ve nada. Sí, creo que la ven, ¿no? Sí. Ya. Muy bien. En este caso, bueno, es un usuario que nos contactó hace tiempo y nos pidió que le ayudemos con una solución conectada a red. Y en este caso lo hicimos en algunos pasos que nosotros ya lo tenemos bien claro y que se los compartimos a todos ustedes para que lo puedan tener. Pues un primer paso es cuánta energía se requiere o cuánta energía quiere el usuario para poder tener algo de beneficio de este sistema, ¿no? El segundo paso es cuánta energía disponible nosotros podríamos disponer en el lugar para poder entregarle a este usuario, ¿no? Y que pueda él ver los beneficios directos de la tecnología solar, de tecnología fotovoltaica en su lugar, en su propiedad. El siguiente punto es el cálculo de la potencia de paneles, una definición del inversor y un análisis rápido de recuperación del inversor. Pues en este caso, lo que primero fuimos o revisamos fue el recibo de luz, el recibo eléctrico que nos envió este usuario, ¿no? Y tenemos ahí algunos parámetros que nosotros hemos encontrado o son esenciales para poder interpretarlo, ¿no? ¿Qué tipo de, una primera pregunta que haríamos y que siempre lo comento es, ¿quién es este cliente? ¿Es una casa, es un negocio, es una tienda? ¿Qué tipo de cliente es para poder saber el perfil de consumo que podría tener? De repente utiliza bastante energía de madrugada o de repente bastante energía de día, si es que es una tienda. Entonces, si es que no podemos tener la oportunidad de hacerle un análisis de redes con un cataloger, pues creo que es un primer tener en cuenta, ¿no? Luego el tipo de conexión, si es trifásico, monofásico, de cuántos hilos es, para poder así darnos una idea, ¿no? La tensión a la cual este usuario trabaja, la potencia contratada de su suministro, ¿no? El consumo mensual que tiene, ¿no? El costo por kilowatt para que nosotros podamos darle una referencia de cuánto puede ahorrar y la demanda energética anual que nos puede dar una idea, al menos a través de este histograma, para así poder saber cómo este cliente usa la energía que dispone de la red. Bueno, entonces con esta información nosotros podemos ya definir un pequeño presupuesto. Obviamente estamos
contemplando varios elementos en el proceso, ¿no? Una cosa es lo que vamos nosotros óptimamente a diseñar para que el cliente pueda aprovechar lo máximo que puede obtener del sol en ese momento en el lugar donde se encuentre, pero también al final tendríamos que compararlo con el presupuesto que este cliente al menos está dispuesto a entregar o a invertir en este sistema, ¿no? Entonces vamos a también pararlo con el presupuesto final de este usuario para que obviamente no lo espantemos o no tengamos esa impresión de que para él es imposible acceder a una solución fotovoltaica, ¿no? Entonces, vamos a definir o vamos a ver cuánta energía requerirá este cliente. Pues tomamos una serie de parámetros en función al recibo de luz, como las coordenadas, para poder determinar qué tipo de radiación podemos obtener en ese momento. La altitud es importante, la temperatura mínima al momento de que el sistema empieza a generar energía, el costo por kilowatt, que ya lo mencionamos en el recibo, el tipo de conexión, que es un trifásico de 4 hilos, la tensión a 180 voltios con neutro, una potencia contra 20 kilos y un consumo mensual de 5.072 kWh a día, ¿no? Entonces, para darnos una idea de cuánto está consumiendo este usuario al día, pues hacemos una división sencilla de 1.072, perdón, entre 30 días, los cuales nos da unos 169 kWh a día, ¿no? Y conociendo el tipo tipo de demanda o consumo durante las horas del día, las 24 horas, pues en este caso este cliente utilizaba energía durante 21 horas, lo cual más o menos nos dio una idea de una potencia, una demanda de potencia de 8 kilowatts a pesar de los 20 que tiene disponibles, ¿no? Es para una primera impresión, un primer indicio de en dónde nos estamos metiendo, ¿no? Para el criterio también de diseño, es importante que nosotros tengamos en cuenta, en primer lugar, como les estaba mencionando, las horas sol pico, la radiación, el espacio disponible que también tiene este usuario, porque probablemente lo que podamos diseñar no sea compatible con la cantidad de terreno disponible que tenga, los tipos de soporte que podamos ofrecer, de repente su techo es de 2 aguas, de repente tiene un techo elevado, podemos colocar estructuras angulares, lo cual nos va a permitir al menos definir la temperatura a la cual este panel podría estar expuesto, ¿no? Y así poder contemplar pérdidas, ¿no? Las pérdidas también de conversión de energía a corriente continua alterna, el tema del cable, como había mencionado Roberto, el tema del inversor, si es que hay un transformador, si es que no lo hay, ¿no? Y la temperatura, también las paradas, es que de repente habrá algunas fallas o mantenimiento, que son elementos ya particulares que podríamos nosotros simular de manera más detallada, quizás en una ingeniería de detalle, pero para definir un presupuesto rápido y general, creo que podríamos de repente obviar algunas, ¿no? Entonces, conversando con el cliente y aparte viendo el tema de cómo utiliza, pues nos mencionó que a partir de las 9 empieza a utilizar en gran medida energía y bueno, continúa hasta la madrugada porque es un negocio que termina hasta muy tarde, pero en el lugar pues disponemos de sol de 9 a 4 de la tarde. Entonces, al menos nosotros tenemos ya una idea de que en ese espectro, en ese intervalo, nosotros podríamos generar energía para entregarle a este usuario, aprovechar realmente o de manera directa los beneficios del sol. Entonces, contemplando una potencia promedio de 8 kilowatts por 7 horas, tenemos ya básicamente un número general, 56 kilowatts podría utilizar este señor al día. Entonces, al menos ya tenemos una idea más clara de qué necesitamos para poder dimensionar un sistema para este usuario. Pues, nosotros también al momento de utilizar o empezar a dimensionar, pues nos basamos también en plataformas disponibles que ya tienen información estadística de muchos años y de bastante recapitulación. En este caso usamos el Solaris, es una herramienta muy útil que se la recomendamos nosotros muy de lleno. Es una herramienta muy completa que nos da información de temperatura, historial, radiación, radiación de kilowatt por kilo pico, kilowatt por metro cuadrado, y también podemos contemplar una serie de elementos que nos permitan dar una aproximación un poco más fina de cuánto podríamos generar con un sistema, ¿no? En este caso, por ejemplo,
aquí en el momento de tener en cuenta varios inputs, tenemos, por ejemplo, la potencia instalada en kilowatt que podríamos ofrecerle al usuario, eficiencias del inversor, que puede oscilar entre el 97 y el 99% según el modelo, y esto está en la ficha técnica del inversor, no es algo que yo le estoy inventando. Criterios también o porcentajes de pérdidas, tanto en la sección DC y AC. En este caso he puesto un 5.5% en DC, 1.5% C, ¿no? También el ángulo azimut, ¿no? Que es muy importante, que se definirá en función a la referencia en la cual nosotros nos podemos encontrar respecto al ecuador, ¿no? Y si nos damos cuenta, también este software nos permite encontrar una serie de datos que nos permita definir cuántas pérdidas podríamos tener en nuestro cálculo, ¿no? Tenemos acá el tema de radiación global, radiación directa, por temas de sombras, reflectividad, pérdidas de ese en general, conversión, el tema inversor, ¿no? Entonces, en este caso, si nos damos cuenta, aquí tenemos un porcentaje que el software ya, por mucha data que genera o procesa, nos dice un número que podríamos considerarlo, podríamos de repente darle un margen adicional, un margen menor, ya eso lo define el diseñador, ¿no? Y en este caso, pues, volviendo, complementándolo inclusive, pues el Solaris tiene una información, como les mencionaba, bien completa, donde tenemos acá parámetros inclusive de temperatura que nos permiten definir para nuestro sistema o para el criterio de nuestro sistema cuál es la temperatura este sistema podría tener a lo largo del año, para así poder al menos nosotros tener la seguridad de contemplar la temperatura mínima a la cual nuestro sistema estará expuesto, porque como todos sabemos, la temperatura afecta directamente o es directamente proporcional al voltaje que nuestro sistema podrá poseer, ¿no? Entonces, contemplando esos elementos, pues, volviendo a la lámina donde nosotros definimos que necesitamos 56 kWh, podríamos utilizar el valor de 3.52 kWh por kilowatt peak instalado, y eso lo obtenemos en el SolarGIS, ¿no? Es un valor que le hemos obtenido por aquí, que es el peor, si no me equivoco, de todo el año. Algunos me pueden decir, puedes utilizar la generación promedio, pues créeme que la verdad yo no la tengo en ese sentido, eso ya lo puede definir en función al criterio de diseño, pero al menos yo voy a decir, contemplando este valor mínimo, decirle al cliente, esto es lo mínimo que yo te voy a ofrecer. Si es que hay mejor radiación, pues tener más generación de energía, pues al menos yo me baso en este parámetro para así yo evitar cualquier tipo de conflicto posterior si es que el sistema de repente no genera lo suficiente o quizás genera expectativas superiores en el cliente, ¿no? Entonces yo voy a tener ese valor para poder definir o realizar mi cálculo, ¿no? Y en este caso estoy contemplando también un 20% de pérdidas, otros pueden tomar 23, 25, ¿no? En este caso estoy de modo de ejemplo colocando 20% de pérdida. Entonces, para concluir los paneles, simplemente coloco las 56 horas de los kilowatt-hora entre 3.6 kilowatt pico. Vemos que los kilowatt-hora por operación aritmética se van, se suprimen, y tenemos 15.9 kilowatt pico, ¿no? Contemplando las pérdidas por 20%, tendríamos un valor de 19.87 kilowatt peak. Y si utilizamos el modelo J335 de 335 watt peak, de 72 celdas, policristalino, dividiendo 19.87 entre 0.335 kilowatt peak, obtenemos 59 paneles. Con 59 paneles, yo al menos podría cubrir de energía a este usuario con esta cantidad de energía, ¿sí? Es un ejercicio bien sencillo contemplando los valores de un software que tiene información estadística de primera mano, y contemplamos también la información que tenemos en la ficha técnica del panel o del módulo fotovoltaico que ustedes puedan considerar, y en este caso nosotros estamos considerando el modelo de Jinko Solar. Ahora, respecto al modelo del inversor,
pues el modelo del inversor, en este caso, como determinamos una demanda promedio de 8 kilowatts, pues en este caso se me ha ido la H, vamos a eliminarlo acá, lapsus. Vamos a contemplar un inversor en función a las potencias que podemos tener nosotros disponibles. En este caso vamos a considerar un Fronius de 10 kW, trifásico 380 con neutro, para poder utilizar en este diseño. En este caso, para definir la distribución de los paneles en el inversor, pues cada modelo del inversor puede tener un MPPT, puede tener doble MPPT, y el software de cada inversor o de cada marca, ya hoy, gracias al Internet, podemos disponer de herramientas gratuitas y totalmente funcionales en línea para poder nosotros saber qué tipo de distribución podemos encontrar en función al modelo y la marca del inversor, ¿no? En este caso, tenemos la herramienta del Fronius Solar Configurator, que existe en línea, es totalmente gratuita, ¿no? Y podemos seleccionar una batería de inversores disponibles según el modelo, y ahí tenemos también la relación de paneles disponibles. En este caso yo he puesto Jinko, puedo encontrar una serie de marcas, ¿sí? Y en este caso estamos utilizando el Jinko 335, el JKM 72 celdas, de 5 busbar. Y si nos damos cuenta, esa sección de la página nos dice hasta cuántos paneles yo podría instalar considerando este modelo, contemplando un nivel de sobredimensionamiento que nosotros podemos definir. En este caso podemos desde el 80% hasta el 50%, por ejemplo. Nos va a dar una serie de combinaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos, si es que utilizamos 35 módulos, pues tenemos 18 en un MPPT, porque este es un modelo de doble MPPT, y en el segundo MPPT podemos colocar 17 módulos, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos encontrar una serie de combinaciones que se adaptan inclusive a la distribución del techo o al área del techo disponible, en caso de que de repente el usuario no ingrese 35, quizás 25, quizás 30, podemos darle una alternativa diferente, ¿no? Entonces, fin de cuentas, el usuario, pues luego de haber contemplado el presupuesto, donde le dijimos al inicio 59 módulos con inversor, su smart meter y todas sus estructuras, pues dado el presupuesto, el usuario al final optó por 30 módulos, un inversor y un smart meter con cables y todos los elementos de instalación, ¿no? Con esta cantidad de paneles, nosotros contemplando las horas pico o los kilowatt-hora por kilowatt peak que tenemos en el lugar, obtenemos aproximadamente 12.912 kilowatt-hora, y contemplando el precio por kilowatt-hora del lugar, que en este caso 1.06 soles, tendríamos una generación anual traducida en dinero de 13.751 soles, ¿sí? Nosotros hicimos una evaluación, pues, poniendo un número aproximadamente de 14.000, 15.000 dólares más IGB. Determinamos un tiempo de recuperación a un flujo de caja contemplando la generación anual durante 25 años. Ustedes saben que la energía poco a poco, cada año va creciendo un poco más. Colocamos también inflación, los flujos futuros producto de la generación, también inclusive la degradación del panel, que está también en la ficha técnica, y algunos elementos de mantenimiento, pues determinamos este valor estimado, que inclusive si tenemos mayor radiación anual, podríamos tener mejores números para así poder generar más ahorro y recuperar más rápido el dinero invertido en el tiempo. ¿Y cuál fue el resultado? Pues los cálculos que estimamos fueron precisos. El sistema, en función a la demanda, si es que vemos aquí la curva, en este caso la curva de color negro, es una curva de potencia, ¿no?, del lugar. Y si nos damos cuenta que a partir de las 9 de la mañana empezamos con una potencia de 8 kilowatts, ¿no?
y que va inclusive acompañada de la curva solar o la curva de Gauss, ¿no? Como algunos, como algunos amigos lo mencionan hace un momento, la curva de la constrictora que se comió el elefante, ¿no? Entonces, eso me parece gracioso, me acuerdo mucho de eso. Y en este caso, pues, tenemos la curva de potencia, e inclusive que va acompañada de la curva de generación solar y que es congruente con la energía, con la demanda de potencia que este usuario demanda, ¿no? Entonces, no estamos o no hemos, no hemos dimensionado sobre para que la energía quizás pudiera ser aprovechada simplemente sea limitada. En este caso, pues, el usuario está disfrutando directamente los beneficios del sol. De hecho, le quedó espacio adicional de sobra para poner inclusive unos 15 paneles más, pero bueno, por el presupuesto no lo tomó, y aparte creo que dar 10 o 5 o 15 paneles más hubiera sido en vano, porque probablemente estaría ligando y no estaría aprovechando la energía que el sistema esté generando para él, ¿no? Y bueno, esta es la plataforma de Fronius, olvidé mencionárselo, pero en este caso la plataforma nos permite definir una serie nos permite visualizar una serie de métricas, y si nos damos cuenta, el grado de autosuficiencia o de autoconsumo de este usuario en estos últimos días está llegando aproximadamente al 47-50%, en otros casos ha llegado a unos 30-35%, entonces el usuario ya está empezando a ahorrar y ya viene recuperando su inversión. Entonces, esto ha sido un ejercicio bien rápido, bien singular, el caso realmente ha sido para nosotros muy exitoso, yo creo que el cliente está muy satisfecho, podría inclusive más adelante, si es que le va muy bien, colocar ya soluciones de storage, porque este es solamente on-grid. Así que, bueno, creo que en este caso es todo por este ejemplo, y lo que vamos a hacer ahora es pasar a las preguntas. Yo voy a dejar de compartir. Creo yo que habrá quedado un poco claro. A ver, Roberto, ¿estás por ahí? Sí. Pensé que lo Ok. tenía en mute, pero no. Yo voy a, de repente revisamos algunas preguntas que han hecho algunos asistentes, pues, Jim Sterling pregunta, si el cristal del panel está roto, no está afectando la producción, ¿se recomienda realizar el cambio de paneles? Bueno, existen unas opciones de eso, creo, ¿no? Sí. No, sí, de hecho se debe de reemplazar. ¿Esto por qué? Porque en caso de tener que hacer una limpieza o haber agua en los alrededores, puede causar un cortocircuito o dañar o causar un choque eléctrico a una persona que esté en los alrededores. Entonces sí se recomienda cambiar. Excelente. También hacen otra pregunta. Los bifaciales, ¿qué distancia recomienda dejarla con respecto a la cubierta? Menciona Jim también. Los bifaciales habitualmente se recomienda una distancia mínima de 1 metro. ¿Esto por qué? Ganar mayor ganancia. Los valores que van a afectar o que van a cambiar la ganancia que vamos a tener en la parte mínima va a reducir los problemas de mismatch que vamos a tener con respecto al inversor, que es importante considerar. Perfecto. Carlos pregunta si es que cae una sombra a un panel en un arreglo, ¿el sistema ya dejaría de funcionar? ¿Cuánto por ciento de sombra el arreglo ya no es eficiente? Menciona. Creo que por ahí, no sé si mencionaste, o quizás en la estructura de un panel respecto al flujo de energía, no sé si lo mencioné, quizás quieras aclarar algo aquí de repente en esta parte. Bueno, sí, básicamente si tú generas sombra sobre un panel, el panel, su producción se va a reducir drásticamente. Si es de celda completa, se va a volver casi cero.
y pues va a afectar obviamente la eficiencia de tu string, pero solo los paneles que sufran el sombreado, los demás van a seguir produciendo electricidad normalmente. En este caso también se recomienda considerar los inversores de múltiple con de controlador de carga para que así podamos quizás reducir el riesgo de no generación, ¿no? Sí, bueno, esa es la función del seguidor de punto de máxima potencia, de que en base a la incidencia y sobre nuestros paneles busquen el punto de corriente y voltaje donde obtengamos la mayor cantidad de energía. Ok. Dice, Guillermo consulta. Hola Roberto, para Miguel, para el caso del backsheet, ¿cuáles son las recomendaciones para el mantenimiento o limpieza? ¿Garantías de DuPont, Jinko para los paneles con el nuevo backsheet? Realmente, en cuanto a limpieza, una de las características importantes de la hoja posterior transparente es su facilidad de limpieza. Los materiales de la capa exterior del Tedlar permite que la suciedad no se adhiera tan fácilmente. Estamos hablando de que vas a tener mucho más limpiezas por la parte frontal que la parte posterior. Y la garantía es la misma que cubre el panel. Actualmente en los Swan son 30 años de producción en la parte frontal, que bueno, ahí hay y en cuanto a producto es de 12 años. No sé si resolví su pregunta, creo que me faltó un punto que mencionó, pero... Garantía y cómo se limpiaba, ¿no? Claro. Bueno, claro que también acabas de mencionar sobre el tema de la garantía, ¿no? Rendimiento de paneles, pues eso es algo que también creo que se ha mencionado. Pero realmente en los módulos o calculado igual en condiciones STC para la parte frontal y para la parte posterior. Obviamente, la parte posterior es más, o hay más factores que influyen para la potencia de salida, pero ya se pueden certificar los paneles también para la parte posterior, y básicamente es un BSTC, lo cual nos da una idea de cuánta energía se puede llegar a producir bajo las condiciones de prueba de IS. Excelente. Justo ahí menciona Juan Carlos Guamaní preguntando qué significa la eficiencia del módulo 15.1. Yo creo que acá tengo una ficha técnica para que lo puedan comprender. O sea, porque se habla bastante de eficiencia, correcto, ¿no? Y ese es un tema interesante que a veces me dicen, oye, pero 15%, 16%, tan poco por un módulo, ¿no? Si el módulo es grande, ¿no? O sea, me va a dar el 15% nada más. A veces se confunde ese término, ¿no? Y bueno, acá tenemos una ficha técnica del panel del módulo de Jinko, el policristalino, creo que se pueden ver en mi pantalla, ¿no? Sí, se ve tu pantalla. Y bueno, básicamente el panel o los datos que se mencionan acá están calculados por un kilowatt, un kilowatt por metro cuadrado, ¿correcto, Roberto? Si no me equivoco, ¿estoy en lo correcto? No, realmente esos son, si te vas hasta abajo de la ficha, vienen las condiciones STC, que son 1000 watts por metro cuadrado a 25 grados centígrados, y un IAM de 1.5 si no me equivoco. Exacto. Entonces, esos datos son a esas condiciones y esa es la eficiencia que se logra en esas condiciones. Obviamente se traslapa o más bien estas características difícilmente las vas a tener tan puntuales
Entonces es donde hay variaciones. Claro. Ajá. Y para modo de ejemplo, pues a condiciones normales, a condiciones de laboratorio se mencionan, bueno, watt por metro cuadrado. Sabemos que un panel de este tipo tiene 2 metros cuadrados, ¿sí? Entonces, supuestamente este panel en condiciones estándar nos estaría generando 2000 watts por metro cuadrado o por kilowatt peak, perdón, por kilowatt peak, ¿no? Por kilowatt peak. Pero en este caso, como este panel, por ejemplo, el 335 es 335 watt peak, pues si dividimos 335 entre 2000, pues tendríamos un valor de 16.75, si es que de repente alguno nos acompañe con una calculadora, ¿no? Y si aquí vemos si aquí vemos en la ficha técnica donde estoy señalando el power tolerance o es tolerancia de potencia, pues vemos que aquí tenemos un más 3%, lo cual al menos nos da un valor aproximado a la eficiencia del módulo, contemplando la potencia nominal de este valor y utilizando la referencia estándar de 1 kWh por kilowatt peak. Entonces, con eso al menos damos una referencia un poco más aproximada de las preguntas de nuestro amigo Juan Carlos. Creo que era necesario comentarlo en este momento, ¿no? Luego, acá tenemos algunas otras preguntas. Dice Gustavo Arbegoso, buen día. Para el caso de los módulos bifaciales, ¿cómo se elige el ángulo de inclinación de paneles? ¿Alguna referencia por ahí? El ángulo de inclinación es el habitual que vas a tener o que vas a utilizar para la parte frontal o uno que, como si pusieras uno monofacial. Y lo que vas a poder jugar para tener una mayor ganancia en la parte posterior, como te mencioné, es jugar con las distancias entre líneas y las alturas. Perfecto. Y una pregunta interesante que quizás Roberto quieras aclarar. Carlos Durán consulta, ¿los voltios se obtienen por la radiación solar, rayos UV, la luz solar? Gracias. Es por la irradiación solar. Realmente el silicio funciona al impactar la irradiación o un rayo solar, lo que provoca que con la temperatura se liberen electrones y son captados en el busbar. Así es como básicamente funciona. Las moléculas del silicio liberan electrones producto de la incidencia de la radiación, ¿correcto? Y Es así correcto. permite el flujo de electrones a través ya de los fingers, los busbars, y llegando a la entrada del inversor en corriente. Perfecto. ¿Qué más por acá? Pregunta por acá. Bueno, ¿cuál es el costo medio por watt de los paneles Tiger? Pues ya nos lo consultan. En este caso, podríamos verlo ya. Quizás en alguna pregunta ya en particular nos pueden escribir con el tema del precio. Sobre el tema de... a ver, de repente, Roberto, quizás te interese esta pregunta. Entiende que la tendencia para instalaciones de utility scale son 2 por trade y un tracker de un eje, contemplando módulos half cell, transparente, backsheet, dual glass. ¿Experiencia Jinko a nivel regional en este tipo de proyectos? ¿Hay ganancias en generación? ¿Tiene alguna experiencia que quizás quieran compartir por ahí? Sí, tuvimos, de hecho, hace poco un webinar donde presentamos varios casos. Y sí, las instalaciones o la ventaja que tienen los bifaciales es que en el mismo espacio que ocuparías en un monofacial, estás teniendo una ganancia extra, que puede ir del 5 hasta el 30%, según las condiciones de albedo, de la altura de los paneles, de la distancia entre líneas. Y sí, o sea, el éxito o se ha impulsado tanto o ha tenido tanto éxito en utility
ha sido por esa ganancia extra que estás obteniendo ocupando el mismo espacio. Es decir, si tú pones un panel de 410 monofacial, es la energía que obtienes. En el caso del bifacial, puedes llegar a obtener, según las características que mencioné, entre 5 o 25% más. Fabuloso. Víctor consulta si es que estos sistemas se pueden aplicar de forma económica en áreas de baja luminosidad, de baja radiación como Lima. Bueno, sí se pueden usar. Hay varios usuarios que ya tienen sistemas en Lima, a pesar de que la radiación sea bien pobre. A veces nos consultan, oye, pero mejor pongo un tracker, ¿no? Para que sí pueda yo aprovechar. Pero créeme que es muy probable que la estructura para el tracker le salga mucho más caro a comparación de quizás poner un panel más. Es mucho más barato invertir en un panel o dos paneles más que quizás considerar los trackers para instalaciones muy pequeñitas, ¿no? Luego otra consulta, por aquí, a ver. Creo que por acá ya son temas del sistema fotovoltaico. Esto ya el sistema ya está respondido. Aquí hay otra pregunta de Miguel. Dice, si es correcto, pero se usa PVSys para la generación de datos, que es algo usual. Los datos de radiación a veces están sobreestimados, ya sea tomando como referencia el Metron o la misma NASA. Su consulta es si es que quizás se tiene conocimiento de que fuente de datos de radiación la más certera en el Perú. ¿No? En el Perú, bueno, Perú afortunadamente, desafortunadamente aún no procesa su propia data de radiación como lo tiene, por ejemplo, Chile. Realizó un concurso para que un centro de investigación le logre una plataforma de generación de datos lo más certero posible. En este caso, la Universidad de Chile lo hizo para el gobierno de Chile. En este caso, esperemos que en el Perú en algún momento pronto suceda lo mismo, pero por el momento, pues tenemos los datos de la NASA o el mismo SolarGIS que les acabo de compartir hace unos minutos, ¿no? Está respondida. Gracias por las preguntas, Roberto. Ramón pregunta, ¿qué tipo de dimensiones consideran para los paneles? En este caso, se tenía pensado que vayan soportadas sobre micropilotes, con un proyecto en el sur que tuvieron. Utilizan otro tipo de cimentación, quizás solamente apoyados a través de zapatas dados de concreto. ¿Tienes alguna información? Yo tengo algunas experiencias que tuvimos, pero va a depender de la composición del suelo y la estructura que tenga la zapata, creo yo, ¿no, Roberto? Así es, bueno, más bien la forma de montaje o esos pilotos dependen más bien de la estructura que vaya a utilizar para la instalación del panel. Exacto. Uh-huh. Okay. Esto está respondido. Bueno, sobre las instalaciones trifásicas conectadas a red, ya lo veremos en algún otro webinar con inversores de red. No se preocupen, estamos atentos en eso. Acá preguntan, Edu comenta, si Cinco tiene o no hay problema con compatibilidad para trabajar con cualquier inversor. No hay ningún problema, casi todos los modelos de inversores en el mercado son compatibles con Jinko Solar. Simplemente el momento de definir cuántos paneles uno va a colocar por string es simplemente considerar los valores máximos de entrada en DC por string para así no tener problemas con arruinar el inversor o las entradas, ¿no? Es muy importante tener en cuenta la locación, la temperatura mínima del lugar durante el intervalo de generación de energía, ¿no? Gracias, Edu, por tu pregunta. Gracias, Yamser, por los saludos. Hay una consulta aquí de un espectador anónimo. ¿Ustedes tienen alguna experiencia respecto a alguna latitud o alguna temperatura relativa promedio, Roberto, donde al menos se recomienda una latitud mínima, una altura mínima respecto a una superficie plana donde está el panel proyectado para así tener una temperatura relativa de refrigeración, ¿no? O pérdidas?
No, realmente, bueno, la latitud y la altitud sí puede influir. Hay altitud máxima que todas las que conozco están cubiertas, a menos que pienses de instalar, no sé, en la punta del Everest, algo así. Pero cada punto hay que calcular el punto óptimo de nuestro panel, tanto de inclinación como de ángulo de este a oeste, para obtener entre más de nuestro panel respecto a 90 grados, mayor será la ganancia que podemos tener. Entonces, cada punto hay que evaluar nuestro recurso solar. Ok. Carlos Arturo Bella comenta si es que podemos tener información sobre eficiencia y respecto a la temperatura. Bueno, en la ficha técnica, como les había mencionado, tenemos ahí algunos coeficientes de variación de temperatura. De repente podemos hacer algún otro webinar ya práctico y directo sobre cómo interpretar estos parámetros, o quizás quieras hacer aclaración, Roberto, de repente en este momento acorde a la ficha técnica para poder tener en cuenta de cómo es el cálculo de esa o el uso de esos ratios para que los usuarios puedan tener alguna referencia. Bueno, los coeficientes de temperatura básicamente vienen tres factores. Uno con respecto a la potencia, uno con respecto al voltaje de cortocircuito y a la corriente de cortocircuito. Es decir, por cada grado centígrado arriba de los 25 grados o abajo de los 25 grados, vamos a tener ese porcentaje de pérdida con respecto a nuestra potencia o nuestro voltaje. Entonces, este factor es importante porque nos va a determinar la cantidad de pérdidas que vamos a tener con respecto a cada grado centígrado. Entonces, un panel que tenga un mejor coeficiente de temperatura a altas o a temperaturas superiores a los 25 hasta los 85 grados. Okay. Bueno, creo que por acá algo Rosy comentas o pregunta, desde que se fabrica el panel, ¿hasta cuántos años como máximo se pueden utilizar para garantizar la potencia de salida? Realmente nuestros productos tienen, bueno, dentro de la garantía, a ver, sube un poquito en la ficha, tiene, sí puedes subir un poquito en la ficha, ahí donde viene los términos, más arriba, más arriba. Allá, Exactamente, exacto. Si tú ves, nuestros productos tienen una garantía de producto que se refiere a el módulo, es decir, que tu módulo no presente ningún problema de manufactura, y tiene otra garantía que es en cuanto a pérdidas de potencia lineal. Entonces, en este caso, vemos que el primer año se garantiza por 2.5 y después se garantiza hasta por 25 años. Después de los 25 años puedes tener una mayor degradación, pero bueno, existen casos donde paneles han podido seguir operando sin mayor problema. Pero para respondiendo a su pregunta, pues mínimo 25 años tienes garantizada la producción conforme a cada tipo de módulo. Perfecto. Quizás ya lo comentaste por ahí, creo, Johnny consulta si es que hay alguna separación entre paneles mínima a considerar y el método de aterramiento. ¿Se pueda quizás tener en cuenta? No, ¿me puedes volver a repetir la pregunta? No. ¿Método de qué? Método de aterramiento o la toma de tierra de los paneles. Ok, bueno, en cuanto a la distancia mínima, como comenté, hay formas de calcular la distancia conforme la incidencia del sol en la latitud que estemos, para garantizar que ni siquiera en verano o invierno, o en los solsticios de verano o invierno, que es donde más alto tenemos el sol, nos generen sombras entre paneles. Y la parte de poner a tierra los paneles, en nuestro manual de instalación viene una recomendación, o todos nuestros paneles tienen un punto para poderlos poner a tierra.
No sé si eso le resuelva su pregunta. Ok. Ok. Menciona Elías, si un bloque de sistemas de paneles estuviera en circuito abierto un buen tiempo sin operación expuesto al sol, ¿hay avería de paneles o algún riesgo? No, ahí solamente hay que recordar que nuestra célula fotovoltaica sufre degradación. Si tú tienes unos paneles que están expuestos al sol y no estás produciendo, no estás ocupando la energía, lo que está pasando es que, bueno, el panel se está degradando y no estás utilizando esa energía. Okay. ¿Hay algún número mínimo, Roberto, sobre uso de una toma a tierra para poder aterrar los paneles? ¿Hay un número mínimo de paneles? ¿O depende ya de las exigencias o del estándar que define cada país? Depende del estándar de cada país, pero digo, habitualmente en baja tensión, con que estén montados sobre piso, ya no tienes que aterrizarlos o su forma de aterrizarlos es mucho más fácil. Ya en media tensión sí tienes que tener un sistema conforme a la norma local, comúnmente es un cable o una varilla enterrada a 2 metros, donde se estén conectando todos tus sistemas que vas a poner a tierra, ¿no? Conforme la cantidad de cargas que tengas. Pero sí, básicamente para baja tensión puedes poner un cableado, obviamente tienes que calcular el diámetro del cableado, y con que lo bajes, como habitualmente los sistemas de supresor de picos que se usan en las protecciones traen un punto donde puedes conectar los paneles para puesta a tierra. O sea, no requiere una física, pero en los de baja tensión, en los demás sí vas a requerir una tierra física. Perfecto. O sea, tierra física me refiero a lo que mencioné de una varilla enterrada. En la otra también requieres una protección, pero los sistemas de supresor de picos, ahí lo suprimen por la cantidad de voltaje en vacío. Es diferente, pero sí los tienes que aterrizar todos tus paneles. Perfecto. Y un último detalle, ¿hay algún elemento a considerar para la limpieza del panel? Creo que no se mencionó eso en la presentación. Por ahí me hacen... En esta presentación o en la pasada que tuvimos en webinar fue donde se mencionó, pero si quieres te lo menciono ahorita a grandes rasgos para resolver la pregunta. Las consideraciones básicas son, bueno, primero una inspección visual, justamente como lo comentaba, si tienes un panel con un vidrio roto, con un conector en mal estado o un cable en mal estado, es recomendable no limpiarlo porque puedes tener riesgo de un cortocircuito. Hay que recordar que se está produciendo electricidad. Y otras de las consideraciones era hacerlo en horas de baja irradiación, o sea, por las mañanas principalmente. Que use sea agua potable, que esté libre de minerales, porque los minerales se pueden incrustar en el vidrio frontal. Y usar agua, no usar químicos o nada abrasivo, nada ácido que pueda dañar nuestra capa antirreflejante. Y también recordar secarlos al final para que el agua no se quede estancada en las orillas y eso pueda generar puntos calientes. Pero sí hay recomendaciones que creo que, bueno, no sé si ellos te puedan proporcionar. El webinar pasado ahí venían todas establecidas. Y lo puedo invitar ahí para que lo revisen, porque sí tenemos puntos calientes. Es un tema muy, muy interesante. Muy bien, Roberto. Gracias por esto. Aprovecho a todos los amigos que aún están con nosotros. Estamos lanzando un grupo. Vía Facebook, donde todos pueden o están invitados para que formen parte de esta comunidad. Se llama Energía Solar PE en Facebook, un espacio donde vamos a poder compartir información, webinars, datos, nuevas tecnologías, dudas, consultas, alguien que quiera compartir una experiencia para que pueda al menos otra persona que quizás esté en esta situación pueda aprender o tener esa referencia para dar errores. Pues los invitamos a formar parte de esta comunidad. No es un grupo de ventas en ese sentido para poner mis promociones, es algo que nosotros queremos que podamos
disponer para todos ustedes para que puedan tener un espacio donde puedan resolver sus preguntas, resolver sus consultas. Sí, así que ahí los vamos a invitar, los vamos a colocar ahí un correo para que puedan unirse, es totalmente libre y ustedes comentar o compartir lo que ustedes desean respecto a esta industria que está creciendo. Creemos que nosotros somos los impulsores para que podamos hacer un cambio respecto a las necesidades que también nuestro planeta necesita con la tecnología que tenemos. Hemos visto el día de hoy bastante información respecto a las propiedades y las ventajas de Ginkgo Solar, el tema de automatización, el tema de la trazabilidad fundamental, la serie de pruebas y la calidad total que se maneja en las plantas de Ginkgo, los controles que se realizan de manera independiente por auditores independientes, lo cual permite al menos tener información de que podamos ver de que Ginkgo sabe o se preocupa siempre por esos controles, ¿no? Entonces, tener en consideración al momento de nuestro dimensionamiento, como el tema de la radiación, el estrés eléctrico, los ciclos térmicos, la suciedad, la humedad, todos esos elementos y el material y los materiales que están contemplados en la fabricación de Ginkgo Solar son fundamentales, como es el material Tellar de la empresa DuPont, es un material patentado de que no sé si otra marca de panel lo utiliza, Roberto, si quizás me puedes complementar esto, no lo sé. Pero... no, hasta el momento somos la única marca que contamos con 100% de Tellar. Hay otras marcas que usan un menor porcentaje, pero bueno, realmente aún así la probabilidad de falla se vuelve alta según la cantidad que usen de otro material, pero actualmente sí somos 100% Tellar. Fabuloso, fabuloso. Eso es fundamental, especialmente cuando hablamos de proyectos que buscan asegurar la inversión por un buen tiempo, porque estamos hablando de energía que vamos a poder disponer a futuro. Estamos comprando energía para el futuro. Y yo creo que eso es importantísimo para que al menos podamos contemplar eso y disponer de energía que definitivamente va a responder a plata que hoy estamos poniendo y que sabemos que más adelante con la inflación y muchas cosas que puedan pasar, va a costar un poco más, ¿no? Así que gracias a todos por estar aquí. Los invitamos también al próximo conversatorio del viernes, la próxima semana, a modo de hoy, sobre el tema de Electron Energy. Y gracias nuevamente, Roberto, gracias a Ginkgo Solar, gracias a Tomás, gracias a Jimena, que está también organizando estos eventos para que todos ustedes estén enterados. Y volveremos con más novedades. Estén conectados a las redes y ya les pasamos un correíto con toda esta información. Y este video también estará disponible pronto para que puedan revisarlo nuevamente si tienen alguna otra duda o quizás se olvidaron de algo o quieren revisarlo de nuevo. De por mí, Anthony Córdoba, de aquí les saluda y espero que ustedes estén bien en sus casas. Aprovechemos este espacio, estos momentos de poco tránsito, ¿no? Dada la coyuntura para poder estar conectados, aprender y estar preparados para la ola de posibles oportunidades que podríamos aprovechar más adelante, ¿no? Y esperando que todo esto también se resuelva. Desde aquí les mando un gran abrazo y ya estamos conectados hasta una nueva oportunidad. Gracias, Roberto. Nos vemos y chao a todos. Gracias, igual. Hasta luego, Excelente día. Hasta luego.